estaban compositores, músicos, los más conocidos de todas las épocas. ¡Buah! Era súper interesante. Pero claro, yo allí dentro no sabía qué hacer. De repente, el libro se hizo gigante. Y aparecieron personajes, fotos, letras. Y yo no sabía qué hacer allí. Estaba desorientada, intentando salir de aquellas hojas. De repente, alcé la vista y vi unas letras enormes. Y ponía, Edad Mitjana. ¿Edad Mitjana? Eso está muy lejos, ¿no? Muy lejos. De repente, escuché una música muy suave. Y al alzar la vista, me encontré con una montaña y un monasterio. Así que me picó la curiosidad y me acerqué a ver qué es lo que sonaba allí. Había unos monjes, tocaban flautas y otros instrumentos. Vamos a escuchar.
más allá. Sí. De repente me topé con la palabra Renaixement. Y tal que Renaixement, después de decorer y de volar por tantas hojas, aquello fue un Renaixement. ¿Dónde estaba? Pero si era un gran salón. Un gran salón y parecía que iban a hacer una fiesta. ¡Qué bonito! De repente aparecieron los músicos y comenzaron a tocar.
está haciendo muy intrigante. Quiero conocer más. Más épocas, más formas de vestir, de comportarse, más formas de música. Así que me puse a caminar y a caminar. 150 años caminando, ¿sabéis? Claro que mi libro son unas pocas hojas. Y llegué a un lugar donde ponía barroco. ¿Barroco? ¡Ah! ¡Barroco! Eso ya no sonaba más. Seguro que sería un bar donde ponían rock and roll. No. ¿Sabéis? Cuando entré allí dentro, había un grupo de gente muy bien vestida y con unas pelucas blancas. Yo creo que eran de un grupo de heavy metal. Después apareció otro grupo, pero estos no estaban tan bien vestidos, no sé por qué. Vamos a verlos. De un instrumento maravilloso, el fagot. No lo había visto nunca. Mirad.
¡Qué música tan bonita! ¡Y qué danzas! Y el fagot me ha impresionado. ¡Qué instrumento más maravilloso! Aunque yo lo hubiera mejorado. ¿Sabes cómo? Pues haciendo pompas de jabón por la parte de arriba. ¿A que sí? Sería más mágico. Esto ya no podía parar. Yo quería continuar visitando más épocas. Pero, ¿sabéis? Estaba un poco cansada ya de caminar. De repente apareció un carruaje a toda velocidad, tirado por caballos. Y corta y perezosa, pero un salto y me enganché a la parte de atrás. ¡Uy! Pero si parece que suena una música dentro del carruaje. Un violín, sí, yo diría que es un violín. Y al asomarme por la ventanuca, efectivamente había un niño tocando el violín y un padre que le comentaba qué es lo que tenía que hacer. El niño paró seco porque me vio por la ventana. Hola, ¿tú quién eres? Anda, entra. Soy Paula. ¿Y tú? Yo soy Johannes Dolgado, te hablo para los amigos Mozart. ¡Ah, encantada! ¡Mozart! ¡Wow! ¿Y a dónde vais? Pues vamos a dar un concierto, si quieres venir con nosotros. ¿Un concierto? ¿De qué? He escrito una nueva sinfonía. Ah, una sinfonía, pero ¿cuántos años tienes? 9, como yo. Pero, ¿sabéis? Mozart escribía obras desde los 4 años. ¡Qué portento! ¿Y dónde estamos exactamente, Mozart? En el clasicismo. Ah, apasionante.
genio de la música. Ay, ahí no acabó mi viaje. Continué unas páginas más allá y de repente me encontré romanticismo. ¡Ay, romanticismo! ¿Acaso iba a encontrarme con un príncipe de cuento? No. Había una casa y llamé a la puerta. Salieron dos niños, bueno, una niña y un niño, Juan y Félix, eran hermanos. Hola, yo soy Paula y estoy de viaje. Pues nosotros somos músicos y compositores. ¡Una niña compositora! ¡Guau! ¡Qué maravilla! Sí, me dijo ella. Ha habido otras antes que yo, pero siempre a la sombra de los hombres. ¡Ay, sí! Claro, le di un abrazo y pensé yo para adentro, pues ahora que no queda de aquí al siglo XXI, mucho trabajo. Ay, Fanny, tú me tocarías una de tus piezas al piano. Me encantaría escucharte. Pues claro, dijo ella. Y su hermano, Félix, había escrito una pieza para una obra de teatro de Shakespeare, El sueño de una noche de verano. ¡Ay, me encanta! Pues sabéis, quiero escucharos a los dos. Así que, vamos, vamos a ello.
eso ya no podía parar. Estaba todo cansado. ¡Oh! Tropecé de repente con una hoja mal doblada y caí al lado de un molino. Y como estaba tan cansado, me levanté. Me quedé ahí tumbado y me dormí un buen rato. Ay, se escuchaba una suave música. Los rayos del sol y el canto de un pájaro me despertaron. Uy, ¿dónde estoy? ¡Ay, va! ¡Si estoy en España! ¡Claro! Mira, estamos en la época del nacionalismo. Sí, porque los músicos españoles están buscando sus raíces. Ah, apareció de repente un molinero, un corregidor y una molinera, y comenzaron a bailar. Bueno, recordé la música. Era Manuel de Falla, uno de los mayores compositores de nuestras tierras. Bueno, fue tan famoso que estuvo en un billete de 100 pesetas. Eso me contó mi padre, que los coleccionaba. Yo soy de otra época. Bueno, algunos de ustedes los conocerán, ¿eh? A ver, Manuel de Falla, ¿os suena?
qué bien me lo he pasado. Bueno, pues yo continuaba mi viaje, ahora ya más descansada, claro. ¿Sabéis? Estaba llegando al siglo XX y esto me sonaba más. Claro, mis padres habían nacido en el siglo XX. Bueno, como muchos de ustedes, ¿eh? Sí. Ay, el siglo XX tenía muchos tipos de música diferentes. Había música para cuadros, música para cine y había músicas un tanto raras. No las acababa de comprender. Ay, ¿y tú quién eres? Pero si es Carlos Santos. Un señor con un sombrero rojo y unas gafas rojas. ¿Lo conocéis, Carlos Santos? De Minaros. Es un gran artista. Este hombre ha compuesto música, ha hecho teatro, ha hecho cine. Es una pasada. Mucho gusto, Carlos. Me encantaría que me mostrara alguna de sus canciones, de sus temas musicales. ¿Sabéis? Carlos me invitó a dar un paseo en barco por el mar, porque a Carlos también le encanta el mar. Y mientras dábamos un paseo en barco, me contó un cuento de un ratolí pitulino, un pequeño
que mi viaje está acabando ya. Todo esto me suena mucho. Sí. Bueno, he visitado un montón de lugares y de épocas. El Araluchana, el Renacimiento, el Barroco, el Romanticismo, el Clasicismo, un montón de sitios. Espera. Señor director, yo no quiero quedarme sin un concierto de rock and roll, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Eh? Un concierto de música moderna, donde la gente salta, y baila, y canta, ¿eh? ¿Sí? Pues voy a coger un avión de papel y me voy a ir volando hacia Inglaterra.
¡Qué viaje, qué viaje! ¡Qué viaje cada personaje, verdad! El más emocionante de toda mi vida. Bueno, creo que ha llegado a su fin. Y ahora, en esta última página pone 3 de junio de 2018. O sea, hoy. Y hoy tenemos aquí a la orquesta Supramos.
veure si hem de deixar. Bé, a veure si ens podem calmar, que estem culpament. Què és el que passa avui? Què és el que passa avui en el concert? Un cada un així. Només dir quatre cosetes molt ràpides. La primera, que soc oblit que aquest desordre respon a una cosa improvisada que hem vist d'última hora, que hem preparat un assaig amb molt poques instruccions. Però sobretot, després d'haver tocat un tema tan dolorós i tan neguitós com la guerra, la gent que ha de refugiar-se molt lluny de casa seva, que per tot, casa, familiars, que moltes vegades deixen moltes coses per camí, deixen molt de la seva vida, volíem acabar amb un to més simpàtic, que és amb l'alegria dels xiquets que ens han acompanyat avui, que són els alumnes de primària del seminari, de primària, de repetició, i si ho dirà. En tot cas, bé, això ha sigut el final, però abans han passat moltes coses. És dir, que això era un projecte que va néixer bastant abans de Nadal, que hem anat madurant, treballant, i una cosa molt important i que perseguíem, després m'acompanyaran si els col·legues, que perseguíem des del minut zero, era que no se'ls havia de donar instruccions o les mínimes possibles. Evidentment necessiten ser guiats, però volíem que foren creatius. Els vam donar unes músiques i ells han sigut i han dissenyat les diferents propostes. Han dibuixat, han fet vídeos, han gravat, han fet danses, han explicat coses. Ha sigut meravellós el treball que han fet durant tots aquests mesos, amb el temps tan reduït que tenen els professors de música per treballar amb ells, que a vegades és una classe d'una hora a la setmana, s'arriba i, com molt, en alguns casos, molt excepcionalment dos. Ahí està la feina. Bé, un dia concloem amb uns agraïments, com és perceptiu. El primer, l'Ajuntament de Vila-real, que a part de seguir-nos aquest espai tan meravellós, recolza a l'orquestra Supramúsica des de fa anys i anys, no ho recorde, i era molts elements quan vam començar aquesta aventura, amb els amics que també s'han fet assentats i assistem encara. Gràcies a l'Ajuntament, també gràcies a l'equip tècnic de l'auditori, que cada dia ens cuida, com si fórem germans, i que ens acull d'una manera extraordinària. Moltes gràcies, Cota, que està allà dalt, controlant de tots, de tot el que he vist a casa, i a Monti, que també m'ha sigut no sé què va bé, els músics, sense ells no són res, necessitem que passi tot este molt. Moltes gràcies a ells. Ahir avui hem sumat una altra persona, col·lega, amic, company, músic, professor, que fa poc que viu una experiència així mateix molt gran dels seus alumnes de l'Institut Francesc Tàrrega. José Botares, gràcies per controlar la pantalla. Moltes gràcies a tu. I els protagonistes d'aquest concert familiar, en primer lloc, Alicia Gànez, que ens ha portat Paula aquí. I ens ha portat la Maria Pagasi. A través de l'apassionant història de la música. I, sobretot, qui ha regat, qui ha lluitat, qui ha ajudat, qui ha guiat, qui ha socorregut quan ha calgut i qui ha estat treballant moltes vegades quedant a la sombra, però jo us dic, abans ja ho he dit en la sessió de les 11, herois i heroïnes, perquè realment crec que ho són, que fan alguna cosa tremendament delicat i tremendament important, com és cuidar dels nostres fills i donar-los la part d'educació i coneixements. Per tant, vull que m'acompanyin a l'escenari, cada un dels professors de primària i els vaig anomenant, per ordre que han aparegut. Estel Blasco, de Pio Roge, moltíssimes gràcies. Juan Navarro, Angelina Abad. Miquel Galera, José Argell. Sergio Argell, Maria Alegre, de l'Institut de Granada. Ana Pipar, de Tani Calgut. Dani Germán, Pintor Primero Aragón, Pedro Blanco,
Cervantes, Idalia Prats, del José Xavier Prats, Isabel Sebastián, per avançar mirant malament alguns. Estan acostumbrats a fer una feina que no hauria d'aquesta manera, però jo avui els dono les gràcies, només a ells, sou més, tenim a Vila Real un seminari de mestres de música primària absolutament meravellós. Moltíssimes gràcies. I també tenim una orquestra de música que ens ha ajudat a acompanyar musicalment, músics. I per això donem la salutació més forta de totes, més sentida i més emocionada a tots els xiquets que van a treballar en el Interrail, que és fantàstic.